hemos reformulado nuestro receptor de correlación, cuya expresión original, cuyo punto de partida es esta expresión de acá. Y es el argumento I que maximiza logaritmo natural de PSV por n0 menos una integral de 4 productos cruzados de señales. Lo hemos transformado esa expresión en una expresión que es completamente equivalente, que no contiene señales en función del tiempo, sino que contiene los coeficientes de esas señales representadas en el espacio de señales. Y lo que quiero hacer en esta cápsula es analizar esta expresión con un poquito más de detalle para entender exactamente qué es lo que está expresando, qué es lo que alberga, qué es lo que hay en su estructura propiamente tal. Entonces, formulación del receptor de correlación en el espacio de señales. Revisemos con atención el resultado anterior. Y para eso lo que voy a hacer es simplemente copiarlo y pegarlo. Y lo que sí voy a remover este código de colores que ya no necesitamos porque el código de colores era parte de la transformación algebraica, pero esa ya está lograda, entonces simplemente vamos a seguir trabajando con la expresión tal cual. Entonces, si es que observamos, aquí hay tres componentes. La primera de ellas es esta de acá, que es básicamente siempre la misma. En general podemos decir que es igual a 0 porque todos los P sub I son básicamente igual a 1 partido por m siendo el número m-ario, todos los símbolos son equiprobables. Tenemos una segunda expresión que la voy a destacar aquí en naranjo, que es esta suma del ruido residual, y si la miramos con detención, esta suma no depende de la transmisión y del símbolo que fue transmitido, y por lo tanto no afecta la decisión. Este término es constante y el mismo sin importar cuál es el I, sin importar cuál fue la señal SI acá, SI ahí, que fue transmitida. Por lo tanto, es una cantidad positiva, la podemos completamente eliminar de la regla de decisión dentro de estos corchetes. ¿Por qué? Porque el I que resulte, que maximiza todo lo demás, sigue siendo el mismo. Entonces puede ser despreciada. Es decir, el ruido residual, el ruido, las componentes del ruido que están en dimensiones externas al espacio de señales que contiene a las m señales de la transmisión,
esa componente del ruido es irrelevante para la decisión. Hay energía de ruido que no es relevante para la decisión. ¿Por qué? Porque no afecta a las señales en las dimensiones en las cuales hay energía de señal, que son las dimensiones del espacio de señales. Y finalmente tenemos este tercer término, que es la suma a la izquierda. Y esta suma, si la miramos con cuidado, la podemos reformular como la suma de j igual 1 hasta j mayúscula de rj check menos sij check conjugado multiplicado por rj check menos sij check sin conjugar. Y esto, por supuesto, es exactamente lo mismo que la norma del vector de señal recibida en el espacio de señales menos la señal candidata a haber sido la señal transmitida, SI, esa norma al cuadrado. Entonces, en términos simples, y ahora asumiendo que los símbolos son todos X probables, efectivamente asumiendo de que ese término n0 logaritmo natural de p sub i es 0, y despreciando este término, resulta que, así, la regla de decisión óptima en el espacio de señales es, y es igual al argumento y que maximiza menos, este signo menos no lo podemos ignorar, vector de señal recibida menos SI vector candidato a hacer la transmisión, y todo eso al cuadrado, bajo el supuesto, por supuesto, que todos los P sub i son 1 partido por m. Y equivalentemente es igual al argumento I que maximiza simplemente, perdón, es el argumento I que minimiza simplemente la distancia R menos SI. La distancia entre el vector recibido y la señal SI. ¿Por qué? Porque donde se maximiza con un signo menos, por supuesto, se minimiza sin el signo menos, y la norma es un valor positivo, por lo tanto, si se eleva al cuadrado o se le saca raíz, sigue siendo un valor positivo. Entonces, esta formulación de la segunda línea la tenemos que encuadrar acá en un casillero especial, porque es un resultado sumamente importante que describe realmente en la práctica cómo se realiza la decisión en un receptor moderno de comunicaciones digitales que tiene un decodificador digital. Sobre esto, un comentario, dejarlo escrito: el receptor óptimo
en el espacio de señales decide en términos de la mínima distancia euclidiana. Y esto tiene una serie de consecuencias y en particular es el fundamento por el cual el espacio de señales puede ser dividido en regiones de decisión en función de qué puntos del espacio están más cerca de un punto de señal que de otro y por lo tanto según en qué región de decisión aterriza el vector recibido, el vector observado, se toma la decisión en favor de la señal I o en favor de la señal J. Esta es la transformación que buscamos del receptor de correlación utilizando toda la técnica que hemos aprendido sobre representación geométrica en el espacio de señales y las consecuencias de esta representación es lo que vamos a estar elaborando en las cápsulas que siguen.